7 razones por las que Dios aún no te ha respondido y no te das cuenta. ¿Has sentido alguna vez que Dios te ignora? ¿Has orado con el alma desgarrada, esperando una respuesta, y lo único que recibiste fue silencio? Ese silencio puede doler más que cualquier palabra, porque no es un vacío cualquiera, es un silencio que arde, un silencio que hace que la fe tiemble, que lleva a preguntarte si hiciste algo mal, si no oraste con suficiente fe, si Dios simplemente te dio la espalda. Pero déjame llevarte a un lugar más profundo. ¿Qué pasaría si ese silencio no es castigo, sino protección? ¿Qué pasaría si el cielo está en silencio? Porque Dios está trabajando en un terreno que tú aún no puedes ver. A veces, Dios calla para salvarte de una respuesta que todavía no estás listo para cargar. Calla para esconderte en su sombra mientras afuera ruge una tormenta. Calla, porque tu alma está siendo tratada en secreto, como una semilla bajo tierra, en completa oscuridad, pero profundamente viva. El Salmo 91 dice: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Te das cuenta? La sombra también es silencio. Es el lugar donde no se ve con claridad, pero sí se está cubierto. El silencio de Dios muchas veces es sombra protectora, una cobertura, un escudo invisible que te guarda mientras tú solo ves el silencio. Cuando tú piensas que nada está sucediendo, en realidad, Dios está reordenando tu camino para evitar que tropieces. Cuando tú crees que Él no responde, en realidad, está respondiendo de otra forma, manteniéndote a salvo, frenándote antes de caer en algo que tú mismo habías pedido sin saber el daño que podía causar. El silencio de Dios no es su indiferencia, es su sabiduría en acción. El silencio de Dios no es su olvido, es su manera de amarte sin que te des cuenta. Es en ese silencio donde Él moldea tu carácter, fortalece tus raíces y destruye lo que podría haberte destruido a ti. Piensa en Jesús ante Pilato, el Hijo de Dios, en silencio. No respondió porque sabía que algunas verdades no necesitan explicación. Sabía que su misión era mayor que ser comprendido por quienes no tenían ojos para ver. Así también muchas veces tú esperas que Dios te hable, pero Él sabe que lo que necesitas no es una respuesta, sino una transformación. Porque si Él hablara ahora, tú usarías su palabra para seguir exigiendo una salida rápida, una solución inmediata. Pero el silencio te enseña a depender, a confiar, a soltar. ¿Y si ese silencio fuera un susurro disfrazado? ¿Y si Dios, en lugar de hablarte con palabras, te estuviera abrazando con su presencia? ¿Y si mientras tú duermes con el corazón roto, Él estuviera susurrando a tu espíritu? No es no, es todavía no, porque estoy cuidando de ti, incluso en lo que no entiendes. No te equivoques, el silencio de Dios no es el final, es el inicio de una obra profunda, es el campo arado donde germinará algo eterno, y cuando llegue su voz, será dulce, será clara, será indiscutible, pero por ahora, tal vez lo que más necesitas no es su respuesta, sino aprender a escuchar su silencio, ahí, en ese silencio que te salva. Cuando la oración viene contaminada, hay oraciones que suben al cielo y hay oraciones que se quedan atrapadas dentro del pecho, no porque Dios no escuche, sino porque lo que sale de nuestros labios no siempre nace del lugar correcto del corazón. Dime algo, con honestidad. ¿Alguna vez oraste desde el dolor sin haberlo mirado de frente? ¿Alguna vez pediste una respuesta mientras, por dentro, estabas lleno de miedo, resentimiento o culpa? Aquí hay una verdad delicada, pero sanadora. Dios no rechaza el corazón herido, pero Él no responde a la herida como si fuera fe.
Muchas veces creemos que estamos orando con sinceridad, cuando en realidad estamos reaccionando desde una herida abierta. Y una herida no piensa con claridad. Una herida solo quiere dejar de doler. Entonces, la oración se convierte en una súplica desesperada por alivio, no en un acto de confianza profunda. El Salmo dice que Dios está cerca de los quebrantados de corazón. Cerca. No dice que siempre responde de inmediato. Dice que se acerca, observa, toca y sana. Cuando la oración nace del trauma no resuelto, suele venir cargada de exigencia. Cuando nace de la culpa, viene acompañada de castigo interior. Cuando nace del miedo, busca control, no voluntad divina. Y Dios, que ve lo invisible, percibe el origen de cada palabra que pronuncias. No es que tu oración sea ignorada. Es que Dios está más interesado en sanar la fuente que en conceder el pedido. Porque si Él respondiera sin tratar la herida, la respuesta se convertiría en una anestesia temporal. El dolor volvería, más profundo, más confuso, más peligroso. Hay oraciones que no necesitan ser respondidas, necesitan ser purificadas. A veces Dios guarda silencio porque sabe que si te diera lo que pides ahora, usarías esa respuesta para tapar un vacío que solo puede ser sanado con verdad. Y la verdad duele antes de liberar. Piensa en David, un hombre según el corazón de Dios, pero también un hombre que tuvo que aprender a orar diciendo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. No dijo, respóndeme, dijo, muéstrame. Porque hay momentos en los que la mayor misericordia de Dios no es responder, es revelar. Revelar lo que duele, revelar lo que sangra en silencio, revelar aquello que llevas años cargando y que se ha mezclado con tus oraciones sin que te dieras cuenta. Dios no quiere que ores mejor, quiere que ores más verdadero, que te sientes delante de Él y digas: no sé orar bien hoy, estoy confundido, estoy cansado, estoy herido. Eso sí llega al cielo. Cuando la oración se limpia, la respuesta se acerca. Cuando el corazón se ordena, el silencio comienza a hablar. Tal vez Dios aún no te ha respondido porque, antes de darte una respuesta, quiere devolverte la paz interior que perdiste hace tiempo. Y esa paz no llega con palabras. Llega cuando te permites ser sanado. Permite que Dios toque la herida, aunque arda, aunque tiemble el alma. Porque después de esa sanación, la oración ya no será un grito desesperado, será un susurro lleno de fe. Y entonces, el cielo ya no tendrá motivos para guardar silencio. El tiempo no es el problema, tú sí. ¿Cuántas veces te has dicho, tal vez no es el tiempo de Dios? Es una frase que repetimos para calmarnos, para convencernos de que, aunque todo parezca detenido, algo se está moviendo en lo invisible, y a veces es cierto, pero no siempre. Porque hay momentos en los que no es el tiempo el que está mal, eres tú. No es que Dios esté atrasado, es que tú no estás preparado. Dios no mide el tiempo con relojes, Él mide con madurez. Y si tu carácter aún no puede sostener la bendición que estás pidiendo, entonces la respuesta no es demorada, es protegida. Dios no te dará algo que te haga retroceder. Él no entrega una promesa que terminaría por destruirte por dentro. No te entrega una relación que aún no sabes cuidar. No te entrega influencia si aún necesitas aprobación. No te entrega libertad si todavía usas tu dolor como escudo. Él espera, no porque te castigue, sino porque te ama. Porque conoce tu historia, tus miedos, tus grietas ocultas. Porque sabe que si responde ahora, confundirás su regalo con tu mérito y empezarás a depender más de la bendición que del Dios que la dio. Dios está más interesado en quien tú te estás convirtiendo que en lo que tú estás esperando. El pueblo de Israel salió de Egipto en un día,
pero tardó 40 años en salir de Egipto por dentro, porque era fácil liberarlos físicamente. Lo difícil era arrancar de su mente la mentalidad de esclavos. Así también contigo. Dios podría darte lo que pediste en un segundo, pero prefiere formar en ti la mentalidad que sabrá sostenerlo sin caer. A veces pides abundancia, pero aún no sabes administrar escasez. Pides claridad, pero ni siquiera sabes ser fiel en la incertidumbre. Pides victoria, pero no has enfrentado tus batallas internas. Dios no responde por impulso, responde por proceso, y ese proceso siempre comienza por dentro. Por eso hay respuestas que están detenidas, no porque Dios cambió de idea, sino porque aún no terminaste de ser transformado. El Salmo 37 dice: «Deleítate en el Señor, y Él concederá los deseos de tu corazón». Pero el deleite no es emoción, es entrega. Cuando tú te alineas con su voluntad, tus deseos dejan de ser impulsos humanos y se convierten en reflejos de su propósito en ti. Y ahí, en ese punto, la espera deja de doler, porque entiendes que no estás siendo ignorado, sino formado. Hoy Dios puede estar viendo tu vida como un edificio en construcción, y tal vez tú estás pidiendo el mobiliario, los acabados, la decoración, pero Él está reforzando los cimientos, porque sabe que si no lo hace, todo lo demás se derrumbará. Entonces, no preguntes más. ¿Por qué tarda tanto? Pregunta: ¿qué parte de mí aún no está lista para sostenerlo? Y deja que esa pregunta te lleve a la transformación que estás evitando, porque después de ella vendrá la respuesta, no porque el tiempo se haya cumplido, sino porque tú finalmente estás listo. La idolatría de la respuesta. Hay peticiones que nacen del alma, otras nacen del ego, y hay veces que una oración empieza pura, pero con el tiempo se transforma en obsesión. ¿Sabías que es posible convertir tu propia petición en un ídolo? Que puedes amar tanto lo que estás esperando, que terminas olvidando a aquel que debería ser tu mayor deseo. Dios no está celoso de tus sueños. Él es el autor de muchos de ellos. Pero cuando el sueño ocupa el lugar que le pertenece solo a Él, entonces ese sueño ya no es promesa, es trampa. Muchos oran por una pareja, pero en realidad lo que buscan es no sentirse solos. Muchos claman por una oportunidad, pero lo que quieren es validación. Y sin darse cuenta, lo que piden se convierte en su Dios. Te consumes pensando en esa respuesta. Te frustras si no llega como esperabas. Empiezas a condicionar tu fe. Si Dios no me responde, entonces no sé si seguiré creyendo. Pero la fe verdadera no depende de la respuesta. La fe verdadera se sostiene en la presencia. El pueblo de Israel quería tierra prometida, pero lo que más necesitaban era entender que el mayor regalo no era Canaán, era la columna de fuego que los guiaba en el desierto. El mayor regalo no es la tierra, es el Dios que camina contigo mientras llegas. Dios no responde para alimentar tu ansiedad, responde cuando tu corazón puede recibir sin reemplazarlo. Si tienes miedo de perder lo que estás pidiendo, tal vez ya te ataste a eso. Si sientes que sin esa respuesta no puedes seguir, tal vez tu corazón ya le pertenece más a tu necesidad que a tu Padre. Cuando algo ocupa más espacio en tu mente que la voz de Dios, ya no es un deseo, es una idolatría. Y Dios no comparte trono. A veces, la demora no es un castigo, es una misericordia. Dios retiene lo que pides para que no te conviertas en esclavo de lo que deseas. Él retarda la entrega porque prefiere verte libre que exitoso. Prefiere verte sano que aplaudido. Prefiere que lo ames más a Él que a lo que Él puede darte. Si hoy sientes que Dios no te ha respondido, pregúntate con honestidad: ¿estoy buscando su voluntad o estoy usando mi fe para forzar la mía? ¿Estoy esperando su tiempo o exigiendo el mío?
¿Estoy dispuesto a soltar ese deseo si Él me dice que no? Porque solo cuando estás dispuesto a dejarlo todo, es cuando estás listo para recibir lo que de verdad viene de parte de Dios. La respuesta no debe reemplazar tu fe, debe reforzarla. Y si no sabes soltarla, entonces aún no estás listo para cargarla. Que tu oración deje de ser «dame lo que quiero» y comience a ser «quita de mí todo lo que me aleje de ti, incluso si es algo bueno». Solo así, cuando llegue la respuesta, no ocupará su lugar, será añadidura, no reemplazo, será bendición, no distracción, el ruido interior que te desconecta. ¿Alguna vez te has preguntado si el problema no es que Dios no te hable, sino que tú ya no puedes escucharlo? Vivimos llenos de voces externas que nos presionan, nos comparan, nos distraen, pero también voces internas, más sutiles, más profundas, más peligrosas. La voz del miedo que dice, no va a pasar. La voz de la ansiedad que grita, tienes que resolverlo ya. La voz de la culpa que susurra, esto es por tu pasado. Y en medio de ese caos interior, cuando te arrodillas para orar, lo que escuchas no es la voz de Dios, es el eco de tus propias inseguridades. El alma ruidosa no puede recibir palabra clara, porque Dios no compite con tus pensamientos. Él susurra, y solo quien hace silencio por dentro puede oírlo. Muchos dicen que Dios no responde, cuando en realidad Él habló hace tiempo. Pero su voz fue ahogada por la urgencia, el desorden, las 1000 distracciones que no dejaste fuera cuando entraste a su presencia. El Salmo 46 dice, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Pero la quietud no es solo externa, es un estado del alma, una disposición interior. Es decidir apagar el mundo por dentro para que lo eterno tenga espacio para hablar. Cuando tu alma está en guerra, todo lo que percibes viene filtrado por la confusión. No sabes si la idea que surgió fue de Dios o fue ansiedad disfrazada. No sabes si la puerta que se abrió fue respuesta o tentación. No sabes si seguir o esperar. Porque dentro de ti no hay paz, solo prisa. Y Dios no siembra en terreno inestable. Por eso, muchas veces, Él guarda silencio. No porque no quiera hablarte, sino porque sabe que no lo escucharías con claridad. Sabe que si habla ahora, vas a interpretar su voz con la misma confusión con la que vives. Dios quiere hablarte, pero primero necesita calmar tu tormenta interna. Hay momentos donde la mayor respuesta no es una señal, es un descanso, donde lo que necesitas no es un milagro, sino una mente en paz. Porque cuando hay orden en tu interior, incluso su silencio comunica dirección. El Espíritu Santo no se mueve entre gritos interiores, se mueve donde hay humildad, pausa, rendición. Tal vez hoy no necesitas orar más, necesitas callar más, apagar el ruido, detener el ciclo mental, respirar y esperar. No temas el silencio. El silencio es donde Dios reconstruye tu capacidad de escuchar. Y cuando estés listo, su voz no vendrá con estruendo, sino con dulzura. Será como un pensamiento que calma, una palabra que no habías considerado, una paz que no se explica, pero que se siente. Y entonces lo entenderás. Él nunca estuvo lejos, solo necesitabas apagar el mundo para volver a oír el cielo. Dios ya habló, pero tú aún estás esperando otra voz. Hay quienes pasan años orando, esperando, suplicando por una respuesta que ya fue dada, pero no la reconocieron, no la aceptaron, no la quisieron ver, porque esperaban algo diferente, esperaban una voz audible, un ángel en la madrugada, una emoción fuerte, un milagro espectacular. Y como la respuesta vino en forma de silencio, de consejo sencillo, de palabra repetida o de una puerta que se cerró, simplemente la descartaron.
Pero Dios no siempre habla como tú esperas. Él no tiene la obligación de ajustarse a tus expectativas. Él no responde para impresionarte, responde para guiarte, y a veces su guía viene en forma de una oportunidad rechazada, de una relación terminada, de un sueño que no prosperó. Eso también puede ser una respuesta. El problema no es que Dios no te haya hablado, es que tú esperabas otra voz, otro tono, otro estilo. Querías que Él gritara, pero Él susurró. Querías que confirmara con señales, pero ya había hablado en la palabra. Querías algo nuevo, pero Él te está repitiendo lo mismo, porque aún no lo hiciste. Dios no se contradice, y muchas veces no avanza contigo porque sigues ignorando lo que ya dijo antes. Sigues esperando instrucciones nuevas, cuando aún no obedeciste las anteriores. No es más revelación lo que necesitas, es más disposición para obedecer. El Salmo 119 dice, «Lámpara es a mis pies tu palabra». No dice reflectores, dice lámpara. Eso significa que Dios te mostrará lo suficiente para el siguiente paso, no para todo el camino. Y si estás esperando tener toda la claridad, tal vez estás rechazando lo que Dios ya iluminó. Tal vez el consejo que te dio aquel pastor era la respuesta. Tal vez esa parte de la Biblia que te tocó repetir en oración era la respuesta. Tal vez esa voz interior que ignoraste por parecer demasiado simple era su voz. No todos los susurros son humanos. A veces el Espíritu habla en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo que no emociona, pero transforma. ¿Y si ya sabes lo que tienes que hacer, pero simplemente no quieres hacerlo? ¿Y si la respuesta ya está, pero implica soltar, cambiar, obedecer, corregir? No esperes una nueva palabra si estás rechazando la última que Dios te dio. No confundas la falta de espectáculo con la ausencia de Dios. Él no necesita hacer ruido para hablar. A veces, el mayor milagro es una convicción tranquila que no te suelta. Hoy puede ser el día en que pares de exigir nuevas señales y empieces a obedecer las que ya tienes. Y en esa obediencia silenciosa descubrirás que Dios ya te respondió y que su voz no estaba ausente, solo estaba esperando que tú estuvieras dispuesto a escucharla tal como vino, no como la imaginaste. El Espíritu está enseñando, no entregando. No todo lo que parece espera es una negativa, y no todo lo que parece demora es un castigo. A veces, lo que tú llamas silencio de Dios es en realidad una temporada de enseñanza profunda. Pero no lo reconoces porque esperas resultados, no lecciones. Quieres una puerta abierta, no una confrontación interna. Quieres una solución rápida, no un proceso de transformación. Sin embargo, Dios no está enfocado en cumplir tus expectativas. Está comprometido con formar tu carácter. Él no es un repartidor de bendiciones, es un padre que te educa para sostener lo que te quiere entregar, y un padre que ama, enseña antes de entregar, corrige antes de confiar, moldea antes de mostrar el próximo paso. Jesús pasó 30 años en silencio, 30 años de anonimato, 30 años sin milagros públicos. Y no era olvido, era formación. A veces tú estás orando por lo visible y el Espíritu está trabajando en lo invisible. Tú quieres que algo cambie afuera y Dios está cambiando algo dentro de ti. Tú estás esperando una respuesta inmediata y Él está construyendo una versión de ti capaz de entender lo que hoy no comprenderías. Él no se quedó callado, está enseñando. Te está mostrando tus apegos, tus resistencias, tu necesidad de control. Te está revelando patrones repetidos, heridas no sanadas, pensamientos que limitan tu fe. Te está formando con cada día que pasa sin respuesta. Cada espera es un aula. Cada no aún es un examen de humildad. Cada día sin respuesta clara es una invitación a profundizar tu dependencia, tu sensibilidad, tu discernimiento. Pero si solo estás buscando recibir,
no aprenderás a escuchar, y si solo buscas que se acabe el proceso, te saltarás el propósito del proceso. El Espíritu Santo es maestro antes que milagroso, y su obra más profunda no es abrir el mar, sino moldear tu alma. No es darte lo que quieres, sino prepararte para lo que necesitas. Tal vez hoy sientas frustración, sientas que Dios te está reteniendo algo, pero ¿y si no te lo está reteniendo? ¿Y si te está educando para que, cuando llegue, no lo malinterpretes, no lo arruines, no lo uses para glorificarte a ti mismo? El Salmo 32:8 dice: «Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos». Eso es lo que Él está haciendo ahora mismo. No te está ignorando, te está guiando, en silencio, con mirada firme y amor exigente. No rechaces el proceso solo porque no entiendes el plan. No apures la respuesta si aún no entendiste la lección, porque el que se deja enseñar se vuelve digno de recibir. Y cuando el Espíritu termine de formar lo que está haciendo en ti, entonces lo que esperas llegará. Pero ya no serás el mismo, serás más fuerte, más sabio, más lleno de Él. Y entenderás que esa espera fue una de las respuestas más poderosas que jamás hayas recibido. Tu círculo está bloqueando tu milagro. No todas las demoras vienen del cielo. Algunas vienen del suelo donde estás plantado, del ambiente que te rodea, de las personas que has permitido permanecer en tu vida, aunque Dios ya te mostró que no pueden ir contigo al próximo nivel. El ambiente espiritual que te rodea importa más de lo que crees. Hay promesas que no se cumplen no porque no sean reales, sino porque están siendo asfixiadas por vínculos equivocados. Porque Dios no bendice en desorden. Y Él no va a soltar una respuesta donde esa bendición sería contaminada por personas que no tienen tu corazón, ni tu propósito, ni tu fe. Dios llamó a Abraham para mostrarle la tierra prometida, pero no lo hizo mientras Lot estaba con él. Solo después de que se separaron, el Señor le dijo: «Ahora alza tus ojos y mira». Eso significa que hay visiones que no llegan hasta que ciertas relaciones se terminan. Que hay direcciones que no se revelan mientras sigues arrastrando personas que Dios ya te pidió que soltaras. No se trata de juzgar, sino de discernir. Discernir quién suma, quién resta y quién está drenando tu sensibilidad espiritual. Puede que estés orando por crecimiento, mientras permites que palabras tóxicas minen tu fe cada día. Puede que estés pidiendo paz, mientras mantienes cerca a personas que siembran duda, crítica, confusión. Puede que anheles intimidad con Dios, pero compartes tu intimidad emocional con quienes no conocen su voz. ¿No crees que eso también influye? ¿No crees que lo que escuchas constantemente moldea cómo oras, cómo esperas, cómo decides? El Espíritu Santo es sensible, y cuando hay ambientes cargados de ego, manipulación, queja o incredulidad, Él no se manifiesta con libertad, no porque no pueda, sino porque no lo honran. A veces, la falta de respuesta no es falta de oración, es falta de alineación. Y alinearte implica revisar tu círculo. ¿Quién tiene acceso a tu fe? ¿Quién tiene poder para influenciar tus decisiones espirituales? ¿Quién se sienta contigo mientras esperas? ¿Y qué tipo de palabras siembra en ese tiempo? Si quieres ver lo nuevo de Dios, tienes que permitir que Él haga una poda, porque no toda rama da fruto, y no todo acompañante es compañero. Algunos solo están ahí porque te conocieron en otra temporada. Pero esta nueva etapa requiere relaciones con raíces en la fe, no en la costumbre. Es duro, pero necesario, porque Dios te ama lo suficiente como para detener tu bendición si sabe que esa bendición va a caer en terreno que no la sabe valorar, proteger o acompañar. Hoy puede que su silencio no sea un no, sino una pausa, una espera sagrada, mientras Él espera que tengas el valor de revisar quién camina contigo.
Y cuando lo hagas, cuando abras espacio, cuando limpies tu círculo, entonces verás cómo lo que parecía estancado comienza a fluir. Porque la bendición de Dios siempre encuentra espacio en ambientes que honran su presencia. No has soltado lo que te pide. Estás esperando una respuesta, pero sigues aferrado a lo que Dios ya te pidió soltar. Pides dirección, pero sigues caminando por el camino que tú elegiste. Clamas por su voluntad, pero insistes en que se parezca a la tuya. Y así, sin darte cuenta, estás orando con las manos ocupadas, con el corazón dividido, con la fe condicionada. ¿Cómo puede Dios darte algo nuevo si no estás dispuesto a dejar lo viejo? ¿Cómo puede entregarte lo eterno si sigues sosteniendo lo temporal como si fuera tu salvación? A veces la respuesta de Dios no llega, no porque Él esté tardando, sino porque tú estás resistiendo, porque la obediencia incompleta también es desobediencia. Y el retraso que sientes no está en el cielo, está en tu apego. Tal vez ya sabes lo que debes soltar, esa relación que ya no refleja el amor de Dios, ese hábito que te debilita espiritualmente, esa meta que se convirtió en obstinación, esa culpa que cargas desde hace años y que ya fue perdonada, pero que te niegas a liberar. Y Dios, en su infinita paciencia, espera. No porque le falte poder, sino porque quiere trabajar contigo, no sobre ti. Él respeta tu proceso, pero no lo acelera si aún hay cadenas que no estás dispuesto a romper. Recuerda al joven rico. Jesús le ofreció una invitación que transformaría su vida. Pero cuando le pidió que soltara sus posesiones, él se fue triste. No porque la propuesta fuera mala, sino porque no pudo soltar lo que lo ataba. El cielo estaba dispuesto a llenarlo. Pero él eligió mantenerse lleno de sí mismo. ¿No es eso lo que a veces hacemos? Oramos diciendo, Señor, haz tu voluntad. Pero en el fondo lo que queremos decir es, haz lo que yo quiero, pero con tu bendición. Y mientras no entregues completamente, no podrás recibir completamente, porque Dios no comparte espacio con tus ídolos. No deposita lo sagrado donde aún reina lo que no has rendido. Tal vez hoy la respuesta que tanto esperas está lista, pero aún no ha sido enviada porque no tienes dónde ponerla. Porque ese lugar ya está ocupado por lo que te resistes a soltar. El Salmo 37:5 dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Pero encomendar es más que pedir, es soltar. Es decir, aunque no lo entienda, lo entrego. Aunque me duela, lo dejo. Porque confío más en lo que tú puedes construir que en lo que yo he intentado sostener. Hoy, Dios no solo quiere darte una respuesta, quiere liberarte de aquello que bloquea la llegada de lo que ya preparó para ti. Y cuando sueltes de verdad, el cielo se abrirá. No porque cambió Dios, sino porque cambió tu disposición a confiar. Dios está rompiendo tu dependencia emocional. No todo lo que duele es castigo. A veces, lo que duele es el proceso de ser liberado de una dependencia que no sabías que tenías. Has orado, has esperado, has creído, pero en el fondo no estás buscando solo una respuesta. Estás buscando sentir algo, una señal, una emoción, un alivio inmediato que calme tu ansiedad. Y cuando no sientes nada, piensas que Dios no está. Cuando no pasa lo que querías, concluyes que Él no escucha. Cuando no hay respuesta, decides que estás solo. Pero eso no es fe, eso es dependencia emocional. Y Dios no quiere que vivas atado a cómo te sientes. Quiere que aprendas a caminar por convicción, no por emoción. El problema no es que sientas. Dios te creó con emociones. Pero cuando tus emociones dictan tu fe, entonces ya no crees en Dios. Crees en cómo te sientes respecto a Él. Y ese tipo de fe es frágil. Hoy se levanta con fuego, mañana se derrumba con duda. Hoy canta, mañana se queja. Hoy confía, mañana huye. Por eso,
Cuando Dios ve que tu relación con Él depende de tus sensaciones, muchas veces corta esas sensaciones, no para alejarse, sino para enseñarte a sostenerte en la verdad, no en el consuelo momentáneo. Hay temporadas donde Dios te deja sentir el vacío, para que aprendas que su presencia no siempre es perceptible, pero siempre es real. Hay días donde no hay lágrimas, ni gozo, ni calor espiritual, pero aún así Él está ahí, observando si seguirás confiando, cuando no haya evidencia emocional. Y eso es madurez. Esa es la fe que mueve montañas, no la que grita y se emociona, sino la que permanece cuando el alma está seca, la que adora cuando no hay canción, la que camina cuando no hay señal. Dios está formando en ti una fe inquebrantable, una fe que no necesita emoción para mantenerse firme, una fe que no se rinde porque no siente, sino que se levanta porque sabe. Como dice Habacuc, aunque la higuera no florezca, con todo, yo me alegraré en el Señor. Eso es lo que Él está despertando en tu interior, y mientras tú piensas que estás en sequía, Él está enseñándote a beber de su palabra, no de tus emociones, a sostenerte con raíces profundas, no con experiencias pasajeras. Hoy, si no sientes nada, no te asustes. Tal vez no es distancia, tal vez es entrenamiento. Tal vez Dios está rompiendo tu necesidad de sentir para enseñarte a permanecer. Y cuando esa fe sea firme, sentirás de nuevo. Pero ya no será dependencia, será gozo maduro, será paz que no tambalea, será amor que no depende del clima interno, porque fue sembrado en la roca eterna. Tu imagen de Dios está dañada. A veces no se trata de si Dios habló, sino de cómo lo interpretaste. No se trata de si Él está presente, sino de si tú crees que realmente lo está. Porque tu percepción de Dios determina tu capacidad para recibir de Él. Y si tu imagen de Dios está rota, también estará rota tu manera de esperar, de orar y de confiar. Muchos no están luchando con la fe, están luchando con la idea que formaron de Dios durante años. Una idea basada en heridas humanas, no en la verdad eterna. Una imagen distorsionada por padres ausentes, líderes abusivos o religiones rígidas. Tal vez creciste con la idea de un Dios impaciente, duro, imposible de agradar. Un Dios que mide tu valor por tu comportamiento, que solo responde cuando haces todo bien, que castiga el error más pequeño y retira su presencia ante la más mínima falta. Y desde esa imagen es imposible esperar con paz, porque cada silencio parece rechazo, cada demora parece juicio, cada ausencia emocional se interpreta como abandono. Pero ese no es el Dios de la Escritura, ese no es el Padre que Jesús vino a revelar. Jesús no vino a mostrarnos a un juez implacable, vino a mostrar al Padre que corre hacia el Hijo pródigo, al pastor que deja las 99 por la una, al amigo que llora con Marta y María, al Redentor que ama primero, aun sabiendo todo lo que fallaremos después. Y hasta que esa imagen no sea restaurada, seguirás interpretando su silencio como castigo, cuando en realidad podría ser ternura, podría ser cobertura, podría ser una forma profunda de estar contigo sin decir palabra. El problema no es Dios, es tu lente. ¿Desde qué imagen estás orando? Desde el temor de ser rechazado, desde la necesidad de demostrar que vales algo, desde la culpa de no haber hecho suficiente. Si tu Dios interior es cruel, impaciente o frío, entonces jamás confiarás lo suficiente como para rendirte en su espera. Siempre vivirás con la sensación de que tienes que hacer más, probar más, controlar más. Pero el Salmo 103 dice: el Señor es compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor. Ese es el verdadero rostro de Dios. Esa es la imagen que debe reemplazar a todas las demás. Y cuando esa imagen sana, todo cambia. La espera ya no es una tortura,
Es una conversación en pausa. El silencio ya no es amenaza, es presencia que abraza. La falta de respuesta ya no es señal de abandono, es una invitación a confiar más allá del entendimiento. Tal vez Dios aún no te ha respondido, porque está esperando que primero lo veas como realmente es, para que cuando llegue su voz no la interpretes con miedo, sino con amor, no como condena, sino como abrazo. Cuando tu imagen de Dios se sana, tu corazón se vuelve hogar para su palabra, y en ese hogar las respuestas fluyen, no como pruebas de que Él existe, sino como expresiones de que siempre estuvo esperándote para sanar el pecado que no parece pecado. No toda barrera espiritual es evidente. Hay puertas que permanecen cerradas no por grandes caídas, sino por pequeños desvíos que nunca reconociste como pecado. Porque no todo pecado grita. Algunos susurran, algunos se esconden bajo hábitos que parecen normales, actitudes justificables, pensamientos que te convenciste de que no hacen daño. Sin embargo, lo que no parece grave puede estar bloqueando la voz de Dios. A veces no escuchas a Dios, no porque Él esté lejos, sino porque tu corazón está lleno de cosas que nunca discerniste como estorbos. Orgullo disfrazado de autodefensa, control disfrazado de responsabilidad, manipulación disfrazada de cuidado, enojo disfrazado de justicia, autonomía disfrazada de madurez. Son áreas donde dices, yo sé qué hacer, sin darte cuenta de que cada una de ellas ocupa un espacio donde debería habitar la dependencia del Espíritu. El problema no es la acción en sí, es la postura interior, esa sutil forma de vivir como si Dios fuera opcional, como si su opinión fuera solo un suplemento, como si la obediencia fuera un accesorio y no el camino. Y aunque tú no lo veas, esos pequeños desajustes van endureciendo el corazón. Y un corazón endurecido no es sensible a la voz de Dios, no porque Él no hable, sino porque tú ya no percibes. David oró, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Esas palabras revelan algo profundo. Hay pensamientos que parecen normales, pero que necesitan ser expuestos. Hay intenciones que parecen nobles, pero que necesitan ser purificadas. Hay decisiones que parecen justas, pero que necesitan ser alineadas con el cielo. Porque Dios no bloquea su respuesta para castigarte, la bloquea para protegerte. Porque sabe que si recibes una bendición mientras aún vives desde esas áreas oscuras, esa bendición se convertiría en un arma contra ti mismo. Terminarías usando lo que Él te dio desde una motivación equivocada, y Él te ama demasiado como para permitirlo. Por eso, muchas veces el cielo guarda silencio para que aprendas a mirar hacia adentro, para que identifiques ese pequeño resentimiento que dejaste crecer. Esa crítica constante que normalizaste, ese miedo disfrazado de prudencia, ese hábito que justificaste durante años porque te daba control o alivio. El pecado que no parece pecado sigue siendo un muro, y Dios no va a construir sobre cimientos torcidos. Si hoy sientes que la respuesta no llega, quizás el Espíritu no te está pidiendo más oración, sino más sinceridad, más rendición, más apertura para dejar que Él ilumine rincones que tú dejaste en sombra. Y cuando esas sombras salgan a la luz, no te condenará, te sanará, te liberará, porque la luz que revela también restaura. Y entonces, cuando el corazón esté alineado, cuando la motivación esté purificada, cuando la sombra deje de gobernar, la voz de Dios ya no estará bloqueada. No porque Él hable más fuerte, sino porque tú estarás más limpio para escucharlo. Dios está esperando que cambies la pregunta. Hay oraciones que no reciben respuesta no porque estén mal, sino porque están incompletas. Son oraciones sinceras,
pero enfocadas en lo que tú quieres ver, no en lo que Dios quiere revelar. Y mientras sigas preguntando lo mismo, seguirás recibiendo el mismo silencio, porque Dios no solo responde palabras, responde intenciones, responde madurez, responde disposición. Tal vez llevas meses, incluso años, preguntándole a Dios, ¿cuándo? ¿Cuándo va a pasar? ¿Cuándo me vas a responder? ¿Cuándo se va a abrir la puerta? Pero el cielo no se mueve con esa pregunta. El cielo no trabaja con prisa, trabaja con propósito. Y mientras tú sigues preguntando por el tiempo, Dios te está esperando en otra dimensión espiritual, la del propósito, no la del calendario. La pregunta correcta no es ¿cuándo? La pregunta correcta es ¿para qué? ¿Para qué estás esperando esta respuesta? ¿Para qué quieres esta bendición? ¿Para qué necesitas que esto suceda ahora? Cuando cambias la pregunta, cambias tu relación con Dios. Dejas de presionarlo como si Él fuera un reloj divino y comienzas a escucharlo como un padre que sabe exactamente lo que tu alma necesita para no perderse en el camino. Jesús raramente respondía preguntas directas, no porque no quisiera, sino porque la mayoría de las preguntas eran superficiales y Él siempre respondía desde la raíz, no desde la superficie. Así también contigo. Quizá Dios no te ha respondido porque tu pregunta no toca la raíz. Preguntas por resultado, pero Él quiere hablarte de transformación. Preguntas por urgencia, pero Él quiere hablarte de identidad. Preguntas por lo que te falta, pero Él quiere hablarte de lo que te está formando. Hay bendiciones que solo llegan cuando la pregunta madura. Cuando dejas de preguntarle a Dios ¿cuándo? Y empiezas a preguntarle ¿qué quieres hacer en mí mientras espero? ¿Qué necesitas que yo entienda antes de que esto llegue? ¿Qué parte de mi corazón debe alinearse contigo para que tu voluntad sea clara? Estas preguntas abren puertas, porque estas preguntas revelan que ya no buscas usar a Dios para lograr lo que quieres, sino que estás dispuesto a ser moldeado para lo que Él quiere. Y cuando tu corazón llega a ese punto, la espera deja de ser una tortura. Se convierte en un diálogo, en un proceso, en un movimiento invisible del espíritu que transforma tu carácter mientras el reloj sigue avanzando. Tal vez hoy la respuesta no llega, porque Dios está esperando que la pregunta cambie. Que pases del deseo al propósito, de la urgencia a la sabiduría, del control a la rendición. Y cuando esa rendición auténtica brote de tu interior, el silencio se romperá. No porque Dios hable por fin, sino porque tú por fin estás haciendo la pregunta que revela tu disposición a recibir su voluntad, no la tuya, la no respuesta, que te redefine para siempre. Hay silencios que no son una pausa, son un llamado. Hay silencios que no duelen para castigarte, duelen para despertarte, y hay silencios que no vienen para negar lo que pides. Vienen para revelar quién eres cuando no tienes nada más que fe. Tal vez has vivido esta temporada como si Dios te hubiera olvidado, como si tus oraciones se perdieran en un cielo cerrado. Como si cada día sin respuesta fuera una prueba de que algo en ti no es suficiente. Pero detente un momento, mira más profundo. ¿Qué pasaría si la no respuesta no es un obstáculo, sino una herramienta divina para redefinirte? ¿Qué pasaría si lo que tú llamas vacío es el espacio donde Dios está reconstruyendo tu alma desde dentro? Hay respuestas que transforman tu situación, pero hay silencios que transforman tu identidad, y esos son mucho más poderosos, porque la fe que nace cuando todo va bien es fe inmadura. La que nace cuando el cielo parece hablar es fe emocional. Pero la fe que nace en la no respuesta, esa es fe verdadera. La fe que se forma cuando Dios calla, pero tú sigues creyendo, cuando Él no abre la puerta, pero tú sigues buscando,
cuando Él no cambia el escenario, pero tú sigues caminando. Esa fe no se tambalea, no depende de señales, ni de emociones, ni de coincidencias. Es una fe que sostiene, que madura, que purifica. Una fe que sobrevive a la ausencia aparente, porque aprendió a confiar en el carácter de Dios, no en el ritmo de Dios. Y es ahí, justamente ahí, donde la no respuesta se vuelve respuesta, porque te revela quién eres sin tus certezas, quién eres sin tu control, quién eres sin tus garantías, quién eres cuando lo único que te queda es confiar. La Biblia está llena de hombres y mujeres que fueron redefinidos en el silencio. José, olvidado en la cárcel, Ana, llorando en el templo, Elías, escondido en la cueva, David, huyendo sin explicación. Cada uno vivió una temporada donde Dios pareció distante, pero fue en ese silencio donde su llamado se fortaleció, su identidad se purificó y su visión se aclaró. El silencio no te empobrece, te desnuda, quita lo que sobra, revela lo esencial. Funde tu corazón hasta dejarlo sincero, humilde, disponible. Te hace soltar ilusiones, renunciar a controles, abandonar ídolos internos. La no respuesta te vuelve más ligero, más profundo, más dependiente, más sensible y más semejante a Cristo. Por eso, lo que hoy ves como demora puede ser una preparación. Lo que hoy interpretas como abandono puede ser un encuentro en proceso. Lo que hoy sientes como vacío puede ser el espacio exacto donde Dios quiere depositar algo que no podría entrar si tu alma siguiera llena de ruido, miedo o autosuficiencia. Cuando esta temporada termine, y terminará, no serás la misma persona. Serás alguien que aprendió a confiar incluso sin ver, a amar sin exigir, a esperar sin reclamar, a creer sin negociar. Y cuando Dios hable, cuando la puerta se abra, cuando la respuesta llegue, no la verás como un trofeo. La verás como confirmación de algo que ya había ocurrido dentro de ti. Dios te redefinió en el silencio. La respuesta puede transformar tu vida, pero la no respuesta transforma quién eres. Y esa transformación es, muchas veces, la obra más profunda y amorosa que el cielo hace en un corazón dispuesto. Si hoy Dios no te ha respondido, no des por sentado que te dijo que no. Quizá te está diciendo: quiero primero transformarte, quiero primero fortalecerte. Quiero primero habitar en ti de un modo que la respuesta no podría lograr. La no respuesta no es el final, es el comienzo de quien estás llamado a ser.